Desde Zoetis te damos la bienvenida a esta serie de podcasts sobre traumatología, un espacio creado para explorar y comprender las patologías más comunes que afectan a millones de animales en todo el mundo. A lo largo de estos 8 episodios profundizaremos en la osteoartrosis, abordando desde sus causas y síntomas hasta los tratamientos más innovadores y las mejores estrategias para su manejo diario. Hola, soy José Luis Fontalva, jefe de servicio de cirugía y traumatología del Hospital Veterinario Anícola Bezia en Madrid. Y en este podcast os hablaré sobre osteoartritis y osteoartrosis, que pueden parecer lo mismo, pero no lo son. En el ámbito de las patologías articulares, los términos artritis y artrosis o osteoartritis u osteoartrosis hacen referencia a entidades clínicas distintas, aunque a menudo se emplean de manera intercambiable, sobre todo en lenguajes no especializados. Bajo mi punto de vista, esta confusión viene dada porque el término osteoartritis es un calco del inglés, un false friend, y lo hemos traducido directo de osteoarthritis, del término inglés, a osteoartritis. Em, bueno, quizás por comodidad, porque los textos en inglés son más frecuentes a nivel científico de amplio uso que los textos en español. La palabra osteoartritis es comúnmente utilizada para determinar una enfermedad que realmente es la osteoartrosis. El lenguaje en español es muy rico y creo que la terminología, el cómo llamamos a las cosas, importa. Ambas condiciones sabemos que afectan a la articulación, pero presentan diferencias notables en cuanto a su etiología, a su patogénesis y sus manifestaciones clínicas. Siempre que hablamos de artritis, hablamos de una enfermedad inflamatoria. Si miramos la raíz etimológica, el sufijo itis denota inflamación. Eh, Artro es articulación, itis es inflamación de la articulación. La artritis hace referencia a un grupo bastante heterogéneo de enfermedades, sobre todo inflamatorias, que afectan a las estructuras articulares. Por contra, la artrosis, también conocida como osteoartrosis en español, es una enfermedad degenerativa de la articulación que se caracteriza principalmente por la degradación progresiva del cartílago articular y los cambios reactivos en el hueso subcondral. Quiere decir, la artrosis es una enfermedad crónica, degenerativa, lamentablemente incurable, asociada a fenómenos muy poco inflamatorios. A diferencia de la artritis, la artrosis se considera una enfermedad no inflamatoria, aunque es bien conocido que en fases avanzadas de artrosis pueden coexistir sinovitis asociadas a artrosis. Quiere decir que toda enfermedad articular conlleva un cierto grado de inflamación, pero por nomenclatura, las artrosis se denominan enfermedades no inflamatorias, enfermedades articulares no inflamatorias, y las artritis se eh, corresponden con el grupo de enfermedades inflamatorias. Hay etiologías, bueno, pues multifactoriales que pueden desarrollar enfermedades de artritis. Dentro de esas artritis hay muchos orígenes infecciosos, como por ejemplo en artritis sépticas, orígenes autoinmunes, como pueden ser artritis inmunomediadas o orígenes metabólicos incluso. Existen artritis inducidas por cristales. Em, Estas artritis se caracterizan por un proceso inflamatorio sistémico o local y está mediado siempre por activación de citocinas proinflamatorias que inducen la degradación del cartílago y hacen que se remodele el hueso. Estas formas inflamatorias son tradicionalmente tratadas con antiinflamatorios esteroideos, con corticoides. Aquí se busca tanto su poder antiinflamatorio como el poder inmunomodulador que tienen los corticoides. Entonces, en estos casos en los que tengamos formas inmunomediadas, como por ejemplo la artritis reumatoide, nos vamos a encontrar poblaciones celulares dentro de esas articulaciones muy numerosas y que denotan inflamación. Eh,
en este caso, por ejemplo, en artritis reumatoide, se va a presentar una activación anómala del sistema inmunológico, que va a hacer que se vaya haciendo una destrucción progresiva del cartílago, mucho más rápida que en las artrosis, y también va a afectar al hueso subyacente. Va a conllevar dolor, hinchazón, inflamación, pérdida funcional de la articulación afectada, y son enfermedades, como decía, muy inflamatorias, en las que sus poblaciones celulares que vamos a encontrar son muy inflamatorias. Por contra, las artrosis, también conocidas como osteoartrosis, os decía anteriormente que es una enfermedad degenerativa, quiere decir, naturalmente la enfermedad va a tener una progresión, va a ser crónica, va a acompañar a toda la vida del animal y lamentablemente es incurable. Podemos tener mucha medicación para paliar sus síntomas, para hacer que los pacientes tengan una larga vida asociada a la osteoartrosis. Esto no es una enfermedad que en el corto plazo pueda acabar con la vida de un paciente, pero sí que es cierto que si estas artrosis no son controladas, sobre todo sus efectos secundarios no son controlados, son pacientes que tienen una baja calidad de vida por dolor articular. Estas enfermedades degenerativas, caracterizadas principalmente por una degradación del cartílago y esos cambios reactivos en el hueso asociados a osteofitosis, asociadas a antiosteofitosis, asociadas a inestabilidades, habitualmente estas artrosis son secundarias. Quiere decir, en los pacientes veterinarios, los perros y gatos, bueno, los gatos es el distinto, es un poco especial. Vamos a centrarnos en perros. En los perros, las artrosis que nos vamos a encontrar habitualmente son secundarias. Quiere decir, el perro tiene artrosis de cadera, secundaria a displasia de cadera. O el perro tiene artrosis de codo, secundaria a artrosis de codo. Como decía antes, la enfermedad no inflamatoria, que sí que puede tener en determinadas fases una porción inflamatoria, pero principalmente no inflamatoria. Estas enfermedades, que suelen ser secundarias, como os decía, se consideran patologías, bueno, pues multifactoriales, influenciadas por factores biomecánicos, metabólicos como la obesidad. Aquí hago un pequeño inciso en que, bueno, la artrosis y la obesidad están bastante asociadas, sobre todo la percepción del dolor en pacientes diagnosticadas de osteoartrosis y el tejido adiposo se ha presentado como una de las asociaciones más peligrosas porque a esos perros les va a doler más. Quiere decir, no es solo la mochila con la que van cargando, sino también que en ese tejido lipídico, en esa grasa, existen sustancias proinflamatorias, adipoquina, leptina, citocina, que sabemos que van a hacer que la percepción del dolor sea mayor en pacientes obesos que tengan osteoartrosis. Sabemos que esta patología multifactorial también se va a ver exacerbada por anomalías articulares congénitas o adquiridas, el envejecimiento. En esta enfermedad, el desgaste del cartílago es un proceso principal, con pérdida gradual de los proteoglicanos, el colágeno, que bueno, tiene ese efecto de soporte en la articulación, soportar cargas mecánicas y bueno, en el momento que se desnaturalizan esas estructuras articulares, se produce dolor, rigidez, pérdida de funcionalidad, con lo cual llevamos a que estas artrosis, estas osteoartrosis, limiten las posibilidades de funcionalidad de estas articulaciones y se conviertan en enfermedades, como os dije antes, crónicas, degenerativas e incurables. Por otro lado, las artritis, enfermedades inflamatorias, hace referencia, ya os digo, a ese grupo de enfermedades inflamatorias que afectan a las estructuras articulares. Por tanto, es importante que las nombremos bien. Hay diferencias clave entre estas dos enfermedades. Una cosa es la osteoartritis y otra cosa es la osteoartrosis. Quizás el español es muy rico y tenemos que, bueno, poner en gala que en España existe la palabra osteoartrosis, en español existe la palabra osteoartrosis, que define mejor a la enfermedad articular crónica degenerativa, y la palabra artritis u osteoartritis, que define a la enfermedad inflamatoria, con ese grupo, como os dije antes, heterogéneo, en el que hay etiologías multifactoriales, como dije antes, infecciosas, autoinmunes, metabólicas, de distintos tipos. Pero unas son inflamatorias y se tienen que tratar de una forma, y las artrosis son no inflamatorias y se tienen que tratar de otra forma. Como os decía, las artritis frecuentemente caracterizadas por la inflamación sinovial, las artrosis son frecuentemente caracterizadas por procesos degenerativos asociados al cartílago articular. Con esto no quiero decir que en las artritis no haya degeneración del cartílago, que claro que lo hay. Y en las artrosis también hay inflamación sinovial, claro que la hay, pero en menor medida. ¿De acuerdo? En
En las artritis, la activación de las vías inflamatorias lleva a una destrucción rápida del cartílago, mientras que en la artrosis esa degradación del cartílago ocurre de manera progresiva, como resultado de desequilibrios en esos procesos anabólicos y catabólicos del tejido articular, que van haciendo que estas enfermedades pues, vayan teniendo una progresión bastante más lenta. Con respecto a su tratamiento también difiere. No es lo mismo una artritis que una artrosis y tendremos que hacer un enfoque terapéutico completamente diferente según tengamos una artritis o una artrosis. Bueno, en conclusión es eso, que ambas enfermedades comparten el ámbito articular. La artritis es inflamatoria, la artrosis no inflamatoria, son patologías distintas, son mecanismos patológicos distintos y lo que justifica enfoques diagnósticos y terapéuticos distintos. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer, recibido un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Fontalva, jefe de servicio de cirugía de Nicura Bestia. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Esperamos haber transmitido información valiosa y científica sobre la osteoartrosis, una enfermedad que afecta a casi el 40% de los perros y sigue siendo una de las principales causas de eutanasia en nuestras mascotas. Nadie debería sufrir en silencio. Está en tus manos cambiar esta situación. Bienvenidos a la nueva era en el manejo del dolor por osteoartrosis. Os esperamos en el próximo episodio de Zoetis.